¿Es necesaria una jurisdicción ambiental en Colombia? A este interrogante responde el doctor Oscar Darío Amaya Navas, magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, abogado de la Universidad Externado de Colombia, que cuenta con especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Es doctor en Derecho de las universidades Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Externado de Colombia. Fue fundador y director por varios años de la especialización en Derecho del Medio Ambiente y de la maestría en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Consultor independiente en temas de servicios públicos y de derecho ambiental. Viceministro de Ambiente y Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y docente de Derecho Constitucional Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Recibamos al doctor Oscar Darío Amaya Navas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal Superior, a todos los magistrados de esta corporación, a los funcionarios, a todos los que hacen posible este tipo de eventos tan difíciles de organizar, tan complejos en épocas de pospandemia. Pero como bien lo decía el doctor Flavio, es un privilegio tener la posibilidad de abrazarnos, de conversar, de vernos, de tomar un café, discutir, refrescar temas que hemos venido dejando aplazados y, por supuesto, pues, esbozar algunas ideas sobre la materia. En nombre del Consejo de Estado, muchas gracias, presidente, por la invitación. Celebrar como una fiesta que esta universidad tan importante de Colombia tenga ahora Facultad de Derecho. Y en manos de una decana, pues, ni se diga, realmente una maravilla. Ojalá podamos seguir asistiendo a escenarios como estos. Bueno, lo primero que debo decir es que cuando nos invitaron a participar en este evento, surgió esa pregunta: ¿es necesaria una jurisdicción ambiental en Colombia? ¿Es necesaria? Nosotros tenemos una jurisdicción contenciosa, una jurisdicción ordinaria muy fuerte, muy sólida, con más de 200 años, en el caso del Consejo de Estado, y se están dando en estos momentos, esa es una pregunta de una actualidad, estamos al día, en tiempo real. ¿Por qué? En este momento cursa en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que ya lleva dos sesiones de 8 de acto legislativo, lleva 2 aprobaciones, creando una jurisdicción, no una especialidad, una jurisdicción rural, agraria y rural. Entonces, por otro lado, con la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú, con la aprobación parlamentaria y futura sanción, revisión constitucional, los ambientalistas están empezando a hablar idem de su jurisdicción. Entonces, en este momento nos estamos enfrentando, compañeros, a una realidad de hoy. Hay un proyecto de acto legislativo creando una jurisdicción, una corte agraria y rural. Y este es un ejercicio que no es de ahora, este es un ejercicio que viene manejándose por lo menos desde el 2020, 2019, en el que durante el gobierno anterior y el parlamento anterior se dieron esas dos discusiones por un lado, es decir, los agraristas por un lado y los ambientalistas por otro lado, como si fueran excluyentes, como si fueran
si fueran antagónicos en este tipo de circunstancias. Recuerdo haber participado, yo tengo alguna libertad de expresión en este tema, no obstante en mi condición de magistrado del Consejo de Estado, porque es que la Sala de Consulta y Servicio Civil tiene iniciativa legislativa. Nosotros tenemos iniciativa legislativa, la Sala de Consulta, en temas que tengan que ver con la jurisdicción contenciosa, como este. Entonces, por eso tengo alguna libertad, ni más faltaba, el día que llegue una consulta agraria o ambiental al respecto, pues ni más faltaba, nos tocará declarar los impedidos. Pero bueno, tengo esa libertad, pero además el apoyo de los últimos 3 presidentes del Consejo de Estado, quienes nos han apoyado en esta idea que les voy a presentar la mañana de hoy muy rápidamente, que consiste básicamente en promover una especialidad agraria y ambiental, no una jurisdicción, una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción contenciosa y eventualmente en la ordinaria. Entonces, la primera percepción de esta pregunta, ¿es necesaria una jurisdicción ambiental en Colombia? Radicalmente no. Nosotros creemos que con la jurisdicción que hay, con la contenciosa y con la ordinaria, con las 2 jurisdicciones, además la constitucional, es suficiente, digamos, para abordar este tema. La propuesta que hemos trabajado inclusive con el gobierno, nosotros somos la sala de consulta del gobierno, es no llevar el caso a una jurisdicción, o sea, este no es un tema que se resuelve en las altas cortes, este es un tema que se resuelve en el campo, en la ruralidad, es un tema más de jueces que de altas cortes. Entonces, en ese sentido, y hacia allá voy yo. Yo les decía que en diciembre del 2020, cuando el gobierno anterior, el presidente Duque, con la intención de cumplir el acuerdo de paz, en el acuerdo de paz, el punto 118, se dice que hay que crear una jurisdicción agraria. Entonces, pareciera, y hoy ese es uno de los argumentos de quienes creen que quieren crear una jurisdicción, dicen, es que estamos cumpliendo lo que dijo el acuerdo de paz. Sí, claro, es muy posible que literalmente sea así, pero nosotros creemos en el buen sentido que lo que se estaba pensando era en crear unos jueces agrarios, que es una deuda realmente que se tiene en el país hace muchos años. En ese diciembre del 2020, en plena pandemia, un debate en la Cámara de Representantes fue realmente dantesco, porque en una esquina estaban los agraristas y en la otra esquina los ambientalistas, como si fuera un tema confrontacional, cuando lo que se trata de integrar. Este es un tema en donde los recursos naturales, donde la tierra es uno de los recursos naturales. Y por eso creemos nosotros, entre otras razones, que se debe hablar de una especialidad más que de una jurisdicción. De hecho, en un evento académico similar a este, yo expuse esta teoría virtual, y el profesor que seguía, el conferencista que seguía a mi intervención, era el profesor brasilero Antônio Benjamin, que es un juez ambiental y agrario. Allá se llaman ministros los jueces. Cuando él tomó la palabra dijo, me refiero a mi antecesor, el señor Amaya, que habla de la especialidad agraria y ambiental, y él nos preguntaba, ¿ustedes todavía están discutiendo que el juez ambiental no toque lo agrario? Pues es un tema en Brasil chuleado, superado hace 30 años. Entonces, digamos, ese es un tema en el que yo quiero que, por esos antecedentes, abordemos estas pequeñas reflexiones que vamos a hacer. Bueno, he dividido esta presentación en 4 partes. La primera, el papel de la rama judicial en la protección del medio ambiente. Luego, lo agrario, la jurisdicción agraria y su intrínseca relación con los temas ambientales, para finalmente referirnos al marco jurídico nacional e internacional que nos permite hacer esta propuesta y sus conclusiones, por supuesto. En primer lugar, el papel de la rama judicial en la protección del medio ambiente. Esto puede sonar de perogrullo, pero van a ver para dónde voy. En los términos clásicos de la separación de poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, el órgano jurisdiccional de cada país define los criterios para la aplicación de las normas, resuelve las diferencias entre los ciudadanos y entre estos y las autoridades y ejerce el control jurídico sobre los actos de los gobernantes. La función judicial, según nuestra ley estatutaria, está establecida en el artículo 1 de la ley 270 del 96, en donde dice, administración de justicia. La administración de justicia
es una parte de la función pública que cumple el Estado, encargada por la Constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones y garantías y libertades consagradas en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. Con una concepción diferente a la tradicional y clásica de la función judicial, el maestro Ferrajoli resalta que el juez de hoy hace mucho más que aplicar la ley y sancionar su infracción, en tanto que está sujeto ante toda la Constitución, que le impone un ejercicio de crítica a las leyes inválidas a través de su reinterpretación en sentido constitucional o su denuncia por inconstitucionalidad. O sea, el juez de hoy es un juez distinto. De hecho, así como hoy se habla con mucha profundidad y con mucha asertividad de un enfoque de género, creo que no estamos lejanos de empezar a hablar de un enfoque de sostenibilidad ambiental. Es decir, no estamos lejanos para empezar a hablar de un enfoque, y no lo digo con fundamentalismo, con extremismo radical, sino hay que empezar a hablar de un enfoque de sostenibilidad. Bien lo advirtió el doctor Flavio, el principio de precaución, las implicaciones, pero no estamos lejanos de esa idea, de empezar a hablar de un enfoque de sostenibilidad. El juez del siglo XXI es fundamental en el sistema de controles, de garantías, de mantenimiento del equilibrio. El sistema de fuentes en Colombia está consagrado en el artículo 230 de nuestra Constitución en los siguientes términos. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales, precaución, doctor Flavio, entre otros, y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Inclusive ya se habla del desarrollo sostenible no solo como un principio del derecho ambiental, sino un principio general del derecho. Es de ese nivel. No obstante lo anterior, la evidencia empírica indica que en la actualidad hay una revolución formal y sustancial en materia de fuentes, lo que el profesor Quinche Ramírez rotula como superación del legalismo, perceptible según él en 4 elementos y que consideramos se presenta con abundancia en los temas ambientales. Primero, una fragmentación del principio clásico de la legalidad. Segundo, el retorno a la justicia material, visible en la aplicación de los principios jurídicos en la solución de casos concretos. Tercero, la constitucionalización de la legalidad. Y cuarto, el desplazamiento de la norma local por la norma internacional. Bien lo señalaba mi antecesor, el doctor Flavio, hay una constitución ecológica. Estamos asistiendo, además, a una ecologización del derecho. La semana pasada estuvimos en un evento en la comunidad andina. Los 4 países andinos hoy tienen una carta andina ambiental, lo vamos a manera de paréntesis, y los 4 países andinos, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, tienen o tenemos una constitución ecológica. Y por último, el desplazamiento de la norma local por la norma internacional. En la actualidad, los tribunales son muy activos en materias ambientales, quizá por su cercanía con las comunidades, quizá por una tendencia ideologizada creciente, así como por su sintonía con la defensa de los derechos constitucionales que tiene que ver con los recursos naturales. Ayer hablaba muy bien el profesor Mesa Cuadros sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Es muy atractivo, es muy llamativo. Desde 2017 se habla del oso chucho, el ecosistema, el río, y es una tendencia mundial, no solo en Colombia, que surge en el Ecuador. Esa tendencia hay que verla con mucho cuidado, porque asignar derechos y no deberes es válido. Hace un par de años más, unos 4 años, me preguntaba al ministro de Medio Ambiente, me decía, hoy embajador en Washington, decía que a él le tocó en el ministerio crear una división para el cumplimiento de los fallos judiciales. Por supuesto, realmente esas son las órdenes judiciales, pero se preguntaba al ministro qué ocurre, y a él, representante legal de un ecosistema, de un río, de una montaña, de un oso, qué pasa si ese río, ese ecosistema al que la decisión judicial le ha asignado derechos, se desborda y produce una tragedia. Entonces no tiene deberes. Entonces estamos en presencia de un sujeto, primero es un sujeto de derechos, estamos en presencia de un sujeto de derechos solo
con derechos y sin obligaciones. ¿Qué pasa si ese río se desborda y produce quiebras, arrasa las cosechas y fallecen 2 o 3 campesinos? Entonces, es un tema que hay que mirar. Yo siempre recuerdo en este aspecto, perdóname que salga un minuto del libreto, la sentencia del río Bogotá. La sentencia del río Bogotá del 2014 es una sentencia donde el Consejo de Estado en segunda instancia, sin considerar al río Bogotá como sujeto de derecho, sin necesidad, le da órdenes a 72 entidades públicas. 72, no solo la alcaldía, la gobernación, el ministerio inclusive como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Transporte, tienen que ver con el río Bogotá en la medida en que hay patrimonio histórico, en la medida en que en esas entidades se dan instrucciones sobre servicios públicos. Entonces, uno compara esa sentencia del río Bogotá, que invito a que la lean, de marzo del 2014, versus las sentencias en donde se declara el sujeto de derechos a un ecosistema, en cuál de ellas hay más certidumbre para el obligado. En el río Bogotá se le dice a estas 72 entidades, los municipios de la cuenca alta, media y baja del río Bogotá, se le dice, usted tiene que hacer estas 4 cosas concretas: planta de tratamiento de aguas residuales, manejo de las basuras. Y para la Procuraduría, que es el juez, en primera instancia, tribunal, es el que debe chulear el cumplimiento con mucha facilidad. Sí, no, tal cosa. Entonces, por eso hago ese paréntesis, digamos que hay que tener mucho cuidado en estas sentencias de declaratoria de sujeto de derechos de naturaleza. Yo lo que no me opongo a ellas, lo que sugiero es ponderación. En muchas de estas sentencias, las entidades condenadas no son las competentes para ejercer esas decisiones de los jueces y los altos tribunales. La creciente actividad judicial en temas ambientales es mucho atribuida a las preocupaciones de las comunidades y a la escasa respuesta en ese sentido de la administración. Está produciendo que las decisiones de los jueces se ocupen de resolver el caso concreto y a generar políticas públicas, fenómeno que este último que es conocido con el apelativo de activismo judicial. Los temas ambientales en Colombia son mayormente abordados por la jurisdicción contenciosa administrativa y por la constitucional, en la medida en que en los conflictos están involucradas entidades públicas, así como derechos colectivos y derechos fundamentales, sin desconocer, por supuesto, aspectos que se tramitan que son de competencia de la jurisdicción ordinaria en lo civil y en lo penal. En el marco de las funciones que vienen desempeñando la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción ordinaria, y con el ánimo de fortalecer la calidad y la pertinencia de las decisiones que tienen que adoptar para resolver la conflictividad agraria, de conformidad con las obligaciones consagradas en el Acuerdo de Paz, y la ambiental, Acuerdo de Escazú, es que se propone crear la especialidad agraria y ambiental con los siguientes alcances. O sea, en este término es nuestra propuesta. O sea, para poder cumplir el Acuerdo de Paz, donde se dice hay que crear una jurisdicción agraria, y el Acuerdo de Escazú, que acuérdense que el Acuerdo de Escazú es información, participación y acceso a la justicia. En el marco de esas 2 tareas se propone desde el Consejo de Estado lo siguiente: en consonancia con los compromisos del Acuerdo de Paz, crear juzgados agrarios, o sea, no corte, crear juzgados agrarios y ambientales en los municipios PEDET. Acuérdense que en el Acuerdo de Paz los municipios PEDET son municipios conflictivos, los más problemáticos, la mayor conflictividad, mayor vacío, mayor ausencia de Estado. Entonces nosotros no nos inventamos dónde crear los jueces, es donde ese ejercicio ya lo hizo un gobierno, lo hizo la comunidad internacional y escogió 270 municipios. Entonces nuestra propuesta es, señores Consejo de la Judicatura, es dentro de los municipios PEDET, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, ustedes digan dónde crear los jueces agrarios y ambientales, jueces itinerantes, no tienen que ser de oficina, pueden ser itinerantes que hoy están aquí, mañana en otro lado. Entonces, primero, empecemos con esa pirámide. Jueces agrarios y ambientales, agrarios y rurales, inclusive mineros, en esos municipios. Segundo, disponer la creación de salas verdes o salas agrarias y ambientales en los tribunales administrativos de las siguientes regiones. A nosotros nos parece que no es necesario crear una jurisdicción dentro de la administrativa, y seguramente lo hablaremos con la justicia ordinaria, con la civil, el doctor, con los colegas de la sala civil,
Nuestra propuesta es, dentro de lo que ya está creado, inventarnos unas salas agrarias y ambientales en la siguiente, o sea, dividir el país en las siguientes regiones. Región Caribe, Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Cesar, San Andrés. Región Urabá, o sea, sacarla de Antioquia y sacarla de la Caribe. Región Urabá, Antioquia, Córdoba, Chocó. Región Pacífico, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Región Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda. Región Andina, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Región Oriental, Santander y Norte. Región Orinoquía, Arauca, Meta, Casanare y Bichada. Y la gran cereza de la propuesta, región Amazonía. No puede ser que la justicia contenciosa administrativa resuelva los temas desde Bogotá. En Leticia no hay presencia de jueces de lo contencioso. Esta propuesta fue acogida en buena medida por el gobierno. Esta es una división, repito, y yo diría, ¿qué mejor presencia en la Amazonía, corazón, pulmón del mundo, que haya jueces agrarios y ambientales allí? Nota, será decisión del legislador seleccionar la ciudad en la que se ubicarán las salas verdes o salas agrarias y ambientales de cada región. Eso ya es el tema político, el gobierno dirá, el legislativo dirá en la zona pacífica, si la hacen en Cauca, Nariño, Valle, es un tema ya de competencia del legislativo. Se crearán 2 plazas adicionales de consejeros en la sección primera del Consejo de Estado, que es la que viene conociendo en temas ambientales en la actualidad, la que asumirá también los temas agrarios que vienen siendo el resorte de la sección tercera de esta corporación, y se propone crear 2 plazas adicionales de consejeros en la sala de consulta de acuerdo con las nuevas competencias. Y aquí aclaro el tema. Curiosamente, por ley estatutaria que iba por otro lado, pero pensando en el tema agrario y ambiental, ya están creadas las plazas en la sección primera del Consejo de Estado, pero llegó por otro lado. ¿Por qué lado? Por la ley estatutaria. Entonces, paradójicamente, hoy hay 2 plazas creadas en la sección primera del Consejo de Estado, que es la sala residual, la sección residual, pero la pirámide no existe. Esta pirámide que hicimos no existe. Y el trabajo que había hecho el Consejo de Estado en años anteriores, los últimos 4 presidentes, más que las 2 plazas de arriba es la pirámide. La pirámide. Entonces, digamos, en este momento el proceso está en la etapa de control constitucional, en ley estatutaria, a ver si se aprueba la creación de estas 2 plazas. Pero esas 2 plazas no eran sueltas, obedecía a esta pirámide que no se atendió. Segundo tema, ya vimos lo ambiental o lo agrario rápidamente. Uno de los principales argumentos para proponer la creación de una especialidad agraria y ambiental dentro de la jurisdicción contenciosa y dentro de la ordinaria, si así lo dispone la Corte, es la necesidad histórica de atender una enorme deuda con los campesinos y con la problemática agraria y de tierras del país. En varias ocasiones se han expedido normas en el país propugnando por la creación de ese tipo de despachos judiciales, ninguna de las cuales ha producido los resultados esperados. Es obvio que hay una deuda con la tierra, con la problemática agraria. Y miren las cifras, los casos fallidos. El recuento que se expone a continuación da claridad sobre la evolución normativa al respecto. La Ley 200 del 36 sobre régimen de tierras dispuso crear la figura de los jueces de tierras. Nada. La Ley 4 del 43 sobre seguridad rural dispuso suprimir los juzgados de tierras. El decreto 291 del 57 relativo a normas procedimentales sobre predios urbanos le asigna competencia a los jueces laborales. Hágame el favor. El decreto 18 y 19 del 64 le devuelve la competencia a los jueces civiles. La Ley 4 del 73 que faculta al presidente de la República para crear la sala agraria del Consejo de Estado, hecho que nunca ocurrió. La Ley 30 del 87, que otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para crear y organizar las jurisdicciones de familia agraria, tampoco. La Ley 30 del 88 dispone que la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado tendrá una sección de asuntos agrarios integrada por 4 consejeros, tampoco. Esto es hoy competencia de la tercera. Por último, el decreto 2303 del 89, mediante el cual se crea la jurisdicción agraria con 113 juzgados agrarios, 23 salas agrarias en los tribunales de distrito judicial y con la sala de casación civil y agraria en la Corte Suprema. De todo lo anterior, solo se cumplió con la creación de las salas agrarias en los tribunales de Antioquia y Cundinamarca y con la asignación de funciones agrarias
a la Sala de Casación Civil de nuestra Corte Suprema. La ley estatutaria actual suspende los juzgados agrarios y traslada su competencia a los jueces civiles. Y por último, como sepulturera, la ley 1564 del 2012, nuestro Código General de Proceso, aborta la idea de una jurisdicción agraria especializada al asignarle a los jueces civiles municipales, a los jueces civiles del circuito y a las salas civiles de los tribunales superiores el conocimiento de los procesos originados en relaciones de naturaleza agraria, en primera y segunda instancia. Es decir, cero. Cero en el sentido de crear jueces especializados. No quiere decir que no vengan haciendo esto nuestros compañeros de la jurisdicción civil. En materia judicial, consideramos que los temas agrarios deben ser conocimiento de una especialidad agraria ligada a lo ambiental. Dentro de la jurisdicción ordinaria, es una opinión, en lo concerniente a la conflictividad entre particulares, y de una especial similar en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando uno de los extremos de la litis sea una entidad pública o una persona natural ejerciendo funciones de dicha naturaleza. El componente ambiental de estas especialidades es el que estamos justificando como complemento inescindible de esta propuesta académica. Fundamental para el soporte conceptual de esta iniciativa es la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el acuerdo de paz, entre la insurgencia de la FARC y el gobierno nacional del año 6, y en el que expresamente se conviene la creación de una jurisdicción agraria en el país. Una lectura exhaustiva de dicho documento nos permitió detectar más de 25 normas de contenido ambiental. O sea, en el acuerdo de paz hay 25 normas ambientales. No solo en los temas referentes al punto 1 sobre reforma rural, sino en todos los otros temas de la negociación. Por esta razón es que no se puede desconocer la inseparable relación entre lo agrario y lo ambiental, como tampoco sus grandes e innegables aproximaciones. No olvidar que el INDERENA, fase previa a la creación del Ministerio de Ambiente, era una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. O sea, los que primero llegaron fueron los agraristas y luego llegamos los ambientalistas, no al contrario. Con la suscripción de dicho acuerdo, el Gobierno Nacional asumió, entre otros compromisos, el de promover una mayor integración en los territorios, con inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure, estoy leyendo literalmente, que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales con plenas garantías para quienes participen en política. El llamado enfoque territorial del acuerdo, señala la introducción del documento, parte de la base de reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios. No es lo mismo la Amazonía al eje cafetero, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía. La implementación y puesta en práctica de lo convenido, se recalca en la introducción del acuerdo, se realizará desde las regiones y los territorios, contando con la participación de autoridades territoriales. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional y la FARC fijaron en el punto 1 del acuerdo el compromiso de adelantar una reforma rural integral para cumplir, entre muchos, los siguientes objetivos: contribuir a la transformación estructural del campo, cerrar las brechas entre campo y ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. En dos partes del punto 1 del acuerdo se aborda la creación de una jurisdicción agraria en el país. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Y luego, cuando se ocupa de los mecanismos de resolución de conflictos, de tenencia y uso, así como del fortalecimiento de la producción alimentaria. Y aquí nuestro aporte del Consejo de Estado. Somos de la idea de asignarle al mismo juez o magistrado el conocimiento de temas agrarios y ambientales por las siguientes razones. Porque la tierra tiene un componente ecológico. Segundo, porque la propiedad tiene una función social y ecológica derivada, inherente. Tercero, porque un alto número de conflictos agrarios son de contenido ambiental. Cuarto, porque abordar lo agrario sin tener en cuenta lo ambiental
aplaza la solución definitiva del problema. Quinto, porque una adecuada reforma rural integral debe tener en cuenta la variable de los recursos naturales, agua, aire, suelo, flora, fauna y biodiversidad. Con mucha frecuencia se asignan tierras baldías sin agua o se asignan tierras baldías dentro de un humedal. Sexto, porque promover el uso adecuado de la tierra pasa por tener en cuenta sus elementos físicos y químicos, suelo y agua. Porque la sostenibilidad ambiental es un elemento repetido y reiterado en el Acuerdo de Paz. Y octavo, porque uno de los principios tutelares del Acuerdo de Paz es el desarrollo sostenible, lo que implica, entre otros aspectos, protección y promoción en materia de acceso al agua y una concepción ordenada del territorio. Por último, el principio 10 del Acuerdo de Río, de la Declaración de Río, y de los objetivos del desarrollo, luego los objetivos del desarrollo sostenible y últimamente el Acuerdo de Escazú se refieren al concepto de justicia, de justicia ambiental. Otro de los argumentos que favorece la creación de una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción contenciosa y en la ordinaria es la suscripción por Colombia el 11 de diciembre del 19 del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como el Acuerdo de Escazú, en honor a la ciudad costarricense que alojó la parte final de la negociación, en el 18. 20 años después de la consagración del más importante acuerdo vinculante en materia de democracia ambiental, uno conocido como el Convenio sobre acceso a la información, participación del público y acceso a la justicia, conocido como el Convenio de Aarhus, en Dinamarca, los estados de América Latina y el Caribe unieron sus voluntades para adoptar el que se ha dado en llamar el Acuerdo de Escazú. O sea, el Acuerdo de Escazú nace en Colombia, se lo inventó Colombia. Aquí arrancó en Bogotá la discusión, luego duró 7, 8 años en réplica al Convenio de Aarhus de Dinamarca, que es el Acuerdo Europeo. No debe perderse de vista que los pronunciamientos judiciales que se realizan en temas ambientales tienen que ver con algunas de las principales tareas que debe acometer el Estado de Derecho en los tiempos modernos. Esto es, facilitar la participación ciudadana, así como permitir el acceso a la información y a la justicia ambiental. Compromisos que tienen su origen en el principio 10 de la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en el año 92, en donde se puso en evidencia la necesidad de modificar la gobernanza ambiental, así como la forma como se toman las decisiones públicas con base en la participación de los ciudadanos. El principio 10 de Río dice lo siguiente: el mejor modo de tratar las cuestiones es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población y poniendo la información a disposición. Y aquí está la médula del asunto. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. Por eso, decir que el Acuerdo de Escazú va a poner trabas judiciales a los temas ambientales es un argumento retrasado, es un argumento controvertido desde el año 92. Desde 1992, la Declaración de Río habla de información, participación y acceso a la justicia. Hoy Acuerdo de Escazú. Conclusiones. Los tiempos están cambiando y la conflictividad agraria y ambiental demandan de unas destrezas especializadas. No es conveniente, creemos, atender problemas tan complejos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la conflictividad con instituciones y procedimientos no preparados para esas difíciles tareas. La propuesta de crear una especialidad agraria y ambiental, no una jurisdicción, en la jurisdicción contenciosa y en la ordinaria está diseñada en la dirección de dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz con la insurgencia, en honrar y desarrollar el Acuerdo de Escazú y en reconocer la necesidad de realizar ajustes institucionales en el sector justicia a propósito de los efectos de la pandemia del COVID-19 que durante el año 2020 afectó sensiblemente al país y al mundo.
Tercero, contribuye a poner en marcha este proyecto de una especialidad agraria y ambiental, la presencia en Colombia de un ministerio público sólido y consolidado en estas materias, con adecuada presencia a lo largo de la geografía nacional. Los procuradores competentes pueden tener una labor de apoyo esencial durante las etapas previas al debate jurídico, en el acompañamiento a los actores y en el cumplimiento de la misión a ejecutar cuando se produzca la decisión definitiva. Cuarto, no debe perderse de vista que el componente ambiental del Acuerdo de Paz hace presencia en más de 25 de sus normas, especialmente en temas de desarrollo sostenible, ordenamiento territorial, reforma rural, transformación estructural del campo, sostenibilidad socioambiental, seguridad alimentaria, protección en el acceso al agua, protección de las comunidades, priorización en áreas protegidas, acceso a la justicia, función social y ecológica de la propiedad, zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos, humedales y en la protección de la biodiversidad en otros elementos. Era esto lo que les quería presentar, mostrar cómo creemos nosotros que no es necesario provocar un tsunami institucional, crear una alta corte, sino partir de las que hay, asignarle funciones ambientales y agrarias, crear los jueces, por supuesto. De hecho, ha sorprendido positivamente cuando el presidente Petro visitó el Consejo de Estado, habló de la necesidad de crear jueces, y yo creo y creemos nosotros que el problema no está en la cúpula, no está en las altas cortes en materia agraria y ambiental, sino en el acceso que se pueda lograr desde y hacia los territorios. Por eso nuestra propuesta de llamar la atención a la Cámara de Representantes, en donde ha avanzado la creación de una alta corte, y decir más bien, hagamos una reforma a la colombiana, creando estos jueces, unas salas agrarias y ambientales, y por supuesto conversar con la Corte Suprema para respaldar la labor que vienen haciendo ellos en materia de la sala civil con respecto a lo agrario. Muchas gracias.